Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Un padre de familia se acercó a Jesús porque tenía a su hijo endemoniado. Jesús le preguntó, ¿crees? Y él dijo, creo. Pero él rectificó y dijo, ayuda mi incredulidad. Hay momentos en nuestra vida que nosotros, porque nos llamamos creyentes en Cristo Jesús, pensamos que somos verdaderamente hombres o mujeres de fe. La pregunta es, ¿cuál es mi percepción acerca del nivel o madurez de fe que tengo en mi vida? De ahí que entonces la sinceridad, como fue en el caso de este padre de familia, es la que le abrió la puerta para que Dios hiciera ese milagro. La palabra de Dios nos dice allá en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículo 29 en adelante, nos habla aquí de la importancia de aceptar el proceso del desarrollo de la fe. Versículo 29 dice así, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El entendimiento y la aceptación de la verdad es la base de la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la doctrina, la enseñanza de Dios. Entonces cuando yo llego a comprender la verdad de lo que es el Evangelio, se convierte entonces en la base de una fe profunda y verdadera que es inamovible por el poder de Dios. De ahí que llego al punto de entender y aceptar esa verdad para que mi fe pueda crecer. Entonces esa es la primera etapa de la fe, el poder entender y aceptar esa fe maravillosa. Sin embargo, esa fe tiene que madurar o fortalecerse. Por eso que en el versículo 31 que hemos leído, entonces Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Ellos dijeron, Señor, sabemos que tú eres el Mesías, el Cristo, porque no necesitas que nadie te pregunte. Tú sabes todas las cosas. En otras palabras estaban diciendo, tú eres omnisciente. En otras palabras, tú eres Dios. Y ellos dijeron, ahora creemos. Ellos tenían esa percepción acerca de sí mismos, que eran hombres de fe. Y Jesús le hace la pregunta, ¿ahora creéis? Porque solo Dios sabe el nivel de madurez. ¿No será que algunas veces nosotros nos llenamos de prepotencia y de soberbia espiritualmente hablando para decir que somos creyentes, somos cristianos verdaderos, somos cristianos maduros, cuando realmente no lo somos? La prueba y la oportunidad de madurar en la fe es algo que viene a nuestra vida. Toda oportunidad de crecer, crece en medio de la prueba. Los problemas que tenemos en la vida nos ayudan a poder ejercitar la fe que tenemos en Cristo y en su palabra. Por eso que en el versículo 32 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La prueba, las dificultades, las vamos a tener como cristianos a lo largo de nuestra vida. El problema de pretender que somos maduros en la fe es un grave error. Es mejor que seamos sinceros con nosotros mismos. Eso significa ser verdaderamente humildes. Humildad tiene que ver con la transparencia hacia nosotros mismos y no creernos que somos lo que realmente no somos. Las amenazas personales sacarán a luz el nivel de la fe. Por eso que en este versículo 32, cuando Jesús dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por sus lados. Ahora, todos vamos a tener algún tipo de amenaza, como el caso de los discípulos, y seremos
esparcidos mentalmente, emocionalmente, en el caso de los discípulos, físicamente también. Hoy en día también, por las distintas amenazas, nos confunde la situación, tomamos decisiones equivocadas, nos movemos de un lugar a otro, aún hasta de país, nos cambiamos de lugar de trabajo, aún quizás de la misma iglesia, andamos caminando por distintas iglesias porque estamos confundidos, porque hay amenazas que nos sacan realmente de nuestro nivel de fe. Ahora, las amenazas personales vienen a formar parte de una oportunidad para poder crecer en cuanto a la fe. Al punto que Jesús dijo, y me dejaréis solo. Nos está hablando del abandono de Jesús al ser probado. ¿Cuántas personas bajo las pruebas han abandonado la asistencia a la iglesia? Han abandonado la lectura bíblica, han abandonado sus ministerios, han abandonado sobre todo la fe en el Señor, o por lo menos están a punto de abandonarla y caer en el pecado de la apostasía. Es importante que entendamos que si un día la fe que recibimos por el conocimiento de la palabra de Dios, esa fe tiene que madurar, y madura en el laboratorio de las pruebas de la vida. Entonces esto me lleva entonces a aceptar la prueba de la fe. Tengo que entender que es necesaria las pruebas. Por eso que en el versículo 33, en la primera parte de este versículo, Jesús les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué cosas había hablado? Que van a venir pruebas. Dios nos dice ahora también, estas cosas te van a suceder. No somos inmunes como cristianos a las dificultades. Entonces yo tengo que realmente aceptar esta realidad y no caer en una confusión al tratar de negar que estas realidades a todo cristiano le llega tarde o temprano. Así que no existe inmunidad de las dificultades para un cristiano. Por eso Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Y aquí no da margen a que pueda existir alguna posibilidad que no haya aflicción. Tendréis aflicción. Es algo contundente, es una declaración. Así que la fe en que Jesús venció por nosotros las pruebas nos dará la seguridad total de la victoria. Por eso que en el versículo 33, en la última parte, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Jesús venció la prueba que tú y yo tenemos en este día. Él ya la venció. En otras palabras, ya hay respuesta por parte de Cristo Jesús. Él me dice que voy a tener pruebas, pero él si ya la venció, entonces debo de cobrar ánimo. Porque si él ya la venció, para que yo disfrute la victoria en el día de ahora. Por eso necesitamos enfocarnos en la persona de Jesús, en medio de las pruebas, en medio de su victoria, para que podamos prevalecer. Por tanto, ten cuidado de dar conclusiones en cuanto a tu madurez espiritual cuando no lo eres. Ahora creemos, dijeron los discípulos. Ahora creemos, ahora somos maduros. Jesús les hace la pregunta, ¿ahora creéis? Realmente, lo que ellos decían no era completamente cierto. Era solamente el inicio del camino de la fe. No andemos creyendo que somos maduros o perfectos. Estamos en el proceso. La madurez de la fe se desarrolla en la prueba, en la medida que nosotros creemos que Jesús venció por nosotros lo que ahora nos está agobiando. Y un día terminará toda prueba y el gozo será perfecto. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.